¿Pero qué tenemos que hacer, boludo? Estás sempre a vir para aqui, mas eu estava aqui, para que é que vens para cá? ¿Qué? Para quê? Tu estou aqui, bola, vem para ti, vem para aqui para o meu lado. Habla bien, habla Que eu bien. estou aqui com a raquete e vens para aqui. No, no te entiendo nada, hermano. No te entiendo bueno, nada. está No te bien. entiendo. Seguí Va a jugando, jugar. seguí jugando, Let's go. seguí jugando. El pádel probablemente es uno de los deportes de equipo más difíciles de conciliar. ¿Por qué? Porque somos solamente dos personas. Entonces, sucede muchas veces que no podemos, por más que querramos, pedir un cambio o salir del campo y que entre otra persona, y tenemos que aguantarnos cualquier adversidad dentro de la pista y ya la pareja empieza a desenvolver un poco varios problemas. Entonces es importantísimo tener una buena dinámica, una buena comunicación con nuestro compañero. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal o mi compañero está mal, depende 100% de mí para que en su totalidad la pareja funcione. No hay forma de cambiar, no hay forma de sustituir, no hay forma de pedir un tiempo, una pausa, salvo en los cambios de lado, y termina siendo muy difícil mantener siempre una consistencia, una constancia con nuestro compañero durante el largo tiempo, ya que también el juego va cambiando muchísimas veces. A veces vamos perdiendo, a veces vamos ganando o a veces estamos en un momento de tensión que no sabemos en qué puede deparar. Mi nombre es Adam Ponce y hoy vengo a darte algunos consejos para que seas un mejor compañero, para que juegues mejor en equipo y que busques lo mismo en tu pareja de pádel. Consejo número 1, entender a mi compañero. Es importante entender que todas las personas son diferentes y que no todas van a reaccionar de la misma manera ante mis acciones. Entonces, primero siempre tengo que ponerme de acuerdo antes de jugar con esa persona o después de cada partido para que no vuelva a suceder en el futuro, en cómo puedo ayudarlo o cómo me puede beneficiar sus actitudes. Hablar de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de las cosas que le hacen bien, de lo que lo motivan, de lo que los desmotivan y así empezar a tener conciencia de las cosas que puedo hacer y de las que no para motivar o perjudicar a mi compañero y para que él también tenga una noción de exactamente lo mismo. A continuación les voy a dar algunos consejos o formatos diferentes de charlas y conversaciones que ustedes pueden tener con sus compañeros antes de empezar el partido. Si las cosas están andando mal, ¿preferís que te ayude o que me quede callado? ¿Que te hable o no te digo nada? Si estás cerrando, ¿me puedo meter en tu campo o preferís que te deje porque te vas a sentir mal con eso? ¿Crees que lo podés superar vos solo o precisás de mi ayuda tomando un poco más el medio del campo? ¿Te parece que en los cambios de lado nos sentemos siempre un minuto para hablar? ¿O preferís que pasemos para el otro lado del campo sin decirnos nada? En el cambio de lado, ¿querés que empecemos a debatir sobre las cosas más seriamente? ¿O podemos descontraer un poco y empezar a hacer algunos chistes para relajar un poco de la tensión del partido? Después de aclarar todo con tu equipo, con tu pareja, es importante que las cosas empiecen a fluir. ¿Por qué? Porque yo a partir de ahí ya sé lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer y hasta dónde puedo limitarme para ayudar a mi compañero. Entonces, si esas cosas se hablan antes del partido, ya no hay imprevistos. Porque si hay imprevistos, empiezan a surgir los problemas en el medio del partido y ya es muy difícil resolverlos. Muchas veces nos puede llevar inclusive hasta la derrota. Consejo número 2. No imponer decisiones a mi compañero, sino recomendar. Esto pasa muchísimo en el pádel y muchísimo más en las categorías principales. No somos los dueños de nuestro compañero, mucho menos de sus acciones. Y también no va a ser nada bueno estar imponiendo algo en mi compañero. Primero porque no somos dueños de la verdad. Y también porque esto lo que va a hacer es que condicionemos a nuestro compañero a tomar decisiones que quizás o no está de acuerdo o simplemente no tiene la capacidad física, técnica o táctica para poder realizar eso en la práctica. Entonces estoy condicionándolo a algo que quizás él no se está sintiendo cómodo. Nunca podemos dejar que nos manden
o mandar nosotros una orden a nuestro compañero. Siempre tenemos que aconsejar, recomendar, debatirlos y después llegar a un acuerdo, a una conclusión entre los dos. Es importante esto para que haya un bienestar siempre en la pareja. Es importante saber encontrar la respuesta siempre en equipo. Pero si sucede que la encuentro individualmente, también tengo que saber transmitirla para que se lleve a la práctica. Si yo ya detecté un error, algo que yo puedo hacer, no puedo decirlo directamente a mi compañero como una orden. Tengo que saber hacérselo llegar, explicar mis motivos para que mi compañero lo entienda y también estar dispuesto a recibir una respuesta del otro lado. Y también ver si eso puede ser factible o viable en la dinámica del juego, porque a veces, como hablamos, puede no suceder o puede no ser posible por cuestiones técnicas, físicas o tácticas. Ahora voy a darle dos ejemplos para entender esta dinámica. Ejemplo número 1. Estamos los dos en el ataque, recibo un globo profundo, voy a hacer una salida de pared de ataque y de repente escucho que mi compañero me dice subieron. Yo decido atacar esa pelota, empezar a hacer una salida de ataque, mi compañero se queda adelante, mi salida de vidrio no es tan buena y terminan bloqueando a mi compañero que está ahí adelante. Por lo cual terminamos perdiendo el punto porque él recibe una bola en el cuerpo o una bola que pasa por los lados. Él, recaliente, me dice que tendría que haber tirado un globo. A lo que yo le respondo que él tendría que haber bajado y que los dos tendríamos que haber empezado a jugar en la defensa. ¿Qué creen que tendríamos que hacer en esta situación? ¿Quién cree que está haciendo las cosas bien y haciendo las cosas mal y por qué? Quiero que me comenten y dejen en los comentarios quién creen que tiene la razón, por qué y justificarlo. Y después vamos a ir viendo la respuesta entre todos. Ejemplo número 2. Estoy jugando un partido y me doy cuenta que la persona que está en mi paralelo es mucho peor de la persona que juega en mi cruzado. A lo cual mi compañero me hace ver esto y yo al principio no concuerdo mucho con la decisión, pero después llegamos a la conclusión de que es verdad, de que mi paralelo juega peor o que tiene algún problema esa persona que está enfrente mío. Entonces, mi compañero me pide por favor jugar todas las pelotas para ahí, a lo que yo quizás tengo alguna dificultad para jugar esa bola paralela. Ahora, si esa persona me responde, ok, pero no importa, tenés que jugar ahí. No importa si tenés más o menos dificultad, la verdad que esa persona es peor, tenés que meter todas las bolas paralelas. Esa forma de comunicar, esa forma de aplicar una táctica, para mí me va a meter mucha presión. ¿Por qué? Porque voy a estar obligado, mismo que la bola no me dé para jugar paralela, a jugar todas las bolas paralelas. Y voy a empezar a jugar mal, voy a empezar a errar, voy a empezar a jugar bolas que tendría que haber jugado cruzadas por cómo ella estaba viniendo, por cómo estaba recibiendo esa bola paralelo y probablemente tenga muchísimos errores no forzados, además de jugar con la presión de que si meto alguna bola paralela, mi compañero se va a enojar. Ahora, si esa persona me responde, bueno, lo entiendo, mejor jugar cruzado, pero siempre que puedas jugar paralelo. Entiendo que tengas más dificultad en jugar paralelo, pero siempre que tengas la posibilidad, hacelo. Mantén tu juego cruzado, si estás cómodo, jugamos paralelo. ¿Por qué? Porque es mucho peor la persona que está paralelo a vos. Entonces ahí ya es diferente. ¿Por qué? Porque lo voy a tener en cuenta, voy a ser consciente de que tengo que jugar paralelo, que es lo mejor para el equipo, pero cuando no pueda o no me sienta cómodo, también no voy a estar en una situación de presión por jugar para mi cruzado. Consejo número 3. No olvidarse que los dos tenemos el mismo objetivo. Muchas veces perdemos mucho tiempo pensando en cuándo va a errar mi compañero o enfocados en las cosas que él está haciendo mal, en las fallas o en las cosas que quizás ya le marqué antes y él las sigue repitiendo. Y a partir de ahí empezamos a perder el foco en nosotros. Estamos todo el tiempo pensando en eso y nos olvidamos de las cosas que nosotros estamos haciendo bien o mal. Es ahí cuando tengo que ser consciente de que los dos buscamos lo mismo, tenemos el mismo objetivo. Por más que yo sea el que no está errando y mi compañero es el que está fallando todas las bolas y yo quiera mandarlo a la mierda, ¿por qué?
Porque no para de errar, tengo que bajar un cambio, pensar y ser consciente de que ahí no le puedo decir nada, porque no lo voy a ayudar. Va a ser la gota que va a rebalsar el vaso para después terminar perdiendo un punto, terminar enojados entre nosotros y ya no hay vuelta atrás. Entonces ahí ya va un poco con lo que hablamos en el consejo número 1, saber comunicar, ponernos de acuerdo en lo que le puede ayudar positivamente a mi compañero y en lo que le puede perjudicar. ¿Sí? No nos olvidemos que todas las personas van a reaccionar diferentes ante nuestras acciones. Después de esto, es siempre importante actuar positivamente. Tenemos que ser lo más positivos posibles porque por más que mi compañero esté fallando o no esté pudiendo hacer algo, él también quiere ganar, yo también quiero ganar y si tiro el partido a la basura, terminamos perdiendo el punto antes de que realmente acabe. Es importante entender que esto es tanto para que lo apliques vos, pero también para que lo aplique tu compañero, para que tu compañero tome las mismas decisiones. Vos tenés que dar, pero también tenés que recibir lo mismo que estás queriendo darle a la otra persona y a tu compañero de pádel. Si crees que vale la pena tu compañero, podés seguir intentando, podés hablar y trabajar estas cosas para llegar a tener la mejor versión de ustedes, pero si crees que no vale la pena porque no quiere cambiar, porque sienten que no se sienten cómodos o simplemente porque no hay dinámica dentro de la pista, no te preocupes en cambiar de compañero. La realidad es que hay veces que toca cambiar de compañero porque no hay forma de sintonizarnos. Piensen que para ustedes es un hobby, ¿sí? Es un hobby, no es un trabajo, entonces no tienen que depender de eso. No tiene sentido que en el momento que ustedes tienen que estar disfrutando un deporte haya este tipo de problemas. Y si vivís del pádel, te aconsejo que vas a querer pasar menos tiempo con una persona en la cual no disfrutes el juego y sí con alguien que te sientas cómodo adentro de la cancha. Y ahora que estamos hablando de compañeros, te voy a recomendar a un compañero que te va a ayudar mucho. Padel Market, la tienda oficial de Paquito Navarro, es nuestro compañero de confianza, tanto mío como tuyo. ¿Por qué? Porque con mi cupón de descuento ALTOPADEL10 vas a tener 10% de descuento en todas las compras que hagas. No dudes y comprá en Padel Market. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó el video, compartilo con tu compañero que te aseguro que les va a servir un montón a los dos. Recordá que puedes consultarme cualquier cosa por mensaje o en los comentarios que sucedan con tu pareja de pádel, obviamente, porque para el matrimonio no estoy apto para recomendar. Y que siempre voy a intentar ayudarte y recomendar la mejor opción posible para solucionar tus problemas. Suscríbete en mis redes sociales para tener siempre el contenido actualizado. Los espero en la próxima clase. Muchísimas gracias por todo y que tengan una buena semana. Chao.